En vista de que el coronel Germán de Prader no quiere rendirse, vamos a tomar la fortaleza de Otán. El comunismo para mucha gente ignorante era lo peor que había en el mundo. Entonces acusaron a Juan Bosch de comunista. Tanto es así que Juan Bosch fue a una entrevista con un padre de esos, sacerdote de esos, a rebatir que no era comunista, cuando a él lo acusaba. Abril es consecuencia de un acontecimiento histórico que marcó un antes y un después. Porque los primeros acontecimientos de la independencia y la restauración fueron en el siglo XIX, mientras que Abril fue lo que marcó uno de los más importantes de la historia dominicana del siglo XX. Andrés Dirosier, hombre rana que participó en la Guerra de Abril de 1965. Andrés, nos gustaría que usted nos cuente cómo usted se integró a la guerra y en qué fecha. ¿Usted se integró desde el principio o luego? Sí, muchas gracias, señorita Melania, por esa oportunidad que nos da, y al distinguido joven Delson. Abril es un acontecimiento histórico que tiene una trascendencia de una dimensión que todavía muchos dominicanos no la han entendido. Abril es consecuencia de lo que fue la independencia o separación de la República en 1844. Abril es consecuencia de lo que fue la restauración de la República el 16 de agosto de 1944. Y Abril fue consecuencia, la restauración fue el 16 de agosto de 1863. Abril es consecuencia de un acontecimiento histórico que marcó un antes y un después. Porque los primeros acontecimientos de la independencia y la restauración fueron en el siglo XIX, mientras que Abril fue lo que marcó uno de los más importantes de la historia dominicana del siglo XX. Después de una serie de acontecimientos, como tú podrás haber investigado, después de la Segunda Guerra Mundial, hubo una separación en lo que era el imperialismo americano, que formó la CIA, y el imperialismo ruso, que formó la GBC, un organismo de inteligencia. Para ello, a través de sus organismos, iglesias, instituciones, fundaciones, penetrar a los pueblos para conquistarlos. Eso pasó con Estados Unidos y la CIA, que entonces ellos intervenían a través de esos organismos internacionales, penetraban a los países. Por ejemplo, en el caso nuestro, la CIA penetró y se mantuvo con la Iglesia Católica, que la Iglesia Católica en principio estuvo a favor de Trujillo, que tanto así logró conseguir Trujillo el concordato de 1954. Pero después la Iglesia Católica entonces comenzó a hacer un trabajo en contra de Trujillo, como fue aquella carta pastoral de enero de 1960, que ahí retrataba lo que era el gobierno de Trujillo. Por eso Trujillo, entonces la Iglesia cae en desgracia con Trujillo. Bueno, a partir de que el ajusticiamiento de Trujillo, entonces ya la CIA sigue haciendo su trabajo de una forma bien sospechada. Tanto es así que cuando fallece Trujillo vienen los acontecimientos de la fuga de los Trujillo, que yo hablo en mi libro de los barcos en los cuales se fueron la familia Trujillo. Hablo de los acontecimientos, que puede buscar los datos también para reforzar la entrevista. Entonces, a partir de ahí, el gobierno se forma un Consejo de Estado dirigido por el doctor Filiberto Bonelli,
Y este Consejo de Estado se compromete a celebrar elecciones libres el 20 de diciembre de 1962. A partir de que eligen al profesor Juan Bosch, que estaba exiliado, viene al país, hace su campaña, gana la presidencia, la CIA siguió su trabajo. Entonces comenzaron con la misma Iglesia Católica que hacía unas manifestaciones en los diferentes sitios públicos, hablando de la Iglesia, pero siempre hablando en contra del comunismo, porque ese fue el espina dorsal del imperialismo americano, hablar del comunismo en unos países como el nuestro, que la gente había mucha ignorancia. El comunismo para mucha gente ignorante era lo peor que había en el mundo. Entonces acusaron a Juan Bosch de comunista. Tanto es así que Juan Bosch fue a una entrevista con un padre de esos, sacerdote de esos, a rebatir que no era comunista, cuando a él lo acusaba. Pues a partir de ahí entonces derroca a Juan Bosch. A Juan Bosch, precisamente en su gestión de 7 meses, ahí se promulgó la constitución más avanzada que pudo haber tenido la República Dominicana, que fue la Constitución de 1963, que le daba beneficio a los campesinos, a los trabajadores, a los obreros, a los profesionales. Esa Constitución fue promulgada el 29 de abril de 1963, pero automáticamente eso causó un malestar en los sectores recalcitrantes, como podríamos decir, porque entonces ya el país en esa época se dividió entre los liberales, que éramos los que propugnaban por Juan Bosch, y los conservadores, que eran los trujillistas, que querían seguir el trujillismo sin Trujillo a la cabeza. Entonces ahí es que se produce entonces un movimiento de un grupo de militares trujillistas y derroca a Juan Bosch el 25 de septiembre de 1963. A partir del derrocamiento de Juan Bosch, Rafael Tomás Fernández Domínguez, que era de la escorta de Juan Bosch, entonces fue erradicado. Fue nombrado representante, como era militar, coronel. Él era director del centro de enseñanza de la Academia Militar de la Carrera en San Isidro. Entonces fue enviado a Chile. Pero desde el principio del golpe de Estado, él tenía un movimiento, se llamó el Movimiento de Riquillo, que era a favor del retorno a Juan Bosch y la Constitución del 63. A través de ese movimiento de Riquillo, él hacía contacto con un grupo de oficiales académicos de las diferentes instituciones, llámese de la Marina, de la Fuerza Aérea, del Ejército, de la Policía. En la Policía había un recalcitrante asesino, ladrón, llamado Belisario Peguero, y entonces Rafael Tomás hacía contacto con esos oficiales pero dejó encabezando el movimiento al coronel Hernando Ramírez. Pues ese movimiento trajo como consecuencia que el día sábado 24 de abril, entonces el jefe del ejército del campamento 6 de agosto, que estaba en el 16 de agosto, perdón, que estaba aquí en la autopista Duarte. Marcos Rivera Cuesta era el jefe del ejército y convocó a una reunión del grupo de oficiales que estaban conspirando contra el gobierno que se dio el 63, el gobierno de facto de Ronald Enrique Cabral. De facto porque fue un gobierno que surgió de un golpe de Estado, no de unas elecciones libres y democráticas. Entonces ese grupo de oficiales fueron llegando al campamento y fueron hechos prisioneros. Una vez se dieron cuenta del movimiento de los que había, entonces
surgió un capitán heroico que se llama Capitán Peña Tavera, y junto a un grupo de oficiales y de soldados, sargentos, cabos y rasos, entonces hicieron prisionero al jefe de ejército, Marcos Rivera Cuesta. Ok. Ahí es que entonces Hernando Ramírez le da instrucciones a Peña Tavera que llame a Peña Gómez, que estaba en un programa de televisión de Tribuna Democrática, y le dice que el campamento de 16 de agosto se insubordinó en contra del gobierno de facto de Juan Ardila Navar, que llamara al pueblo a la calle. Ahí es que Peña Gómez pone en la emisora la Marsellesa de Francia, y ahí es que entonces el pueblo sale a la calle, dirigido al pueblo, diríamos, por el PRD, que era el partido al que pertenecía Peña, al cual le habían derrotado su presidente. Bueno, eso trajo como consecuencia que en el caso mío, yo me gradué en la escuela de Don Merrana el 25 de febrero de 1964 en la base naval de Caldera. Yo ingresé a la escuela Don Merrana en febrero del 62. Nos llevaron a Boca Chica a entrenarnos más de 100 hombres. ¿Cuántos se graduaron? ¿Perdón? ¿Cuántos se graduaron de esos Un 100? grupo de 100 hombres, oye, nos graduamos, al final de 2 años nos graduamos 8, porque el entrenamiento era riguroso. Pero en ese paso desde junio del 62, nos trasladaron a la base naval de Caldera, porque allí era más apropiado el sitio para los entrenamientos. Y en ese paso de tiempo ingresaron más de 500 hombres. De esos 500 iban saliendo, entrando y saliendo, nos graduamos 35. 8 de los que fuimos a Boca Chica y 27 del grupo de los más de 500 que entraron en el proceso de los 2 años. Wow. Entonces yo fui traído a la jefatura de la Marina, yo me gradué en febrero, como marzo, abril, vinimos nos trajeron un grupo a la jefatura del Estado Mayor de la Marina, porque la función de nosotros era entrenarnos para servicios especiales. Inclusive hay un dato que quizá usted no conoce, y es que lo primero, yo fui del segundo grupo. Del primer grupo que se graduaron en 8 o 9 meses. Ese grupo fue preparado exclusivamente por italianos, igual que nosotros. Entonces yo trajo 5 italianos y a un experto en defensa personal y lucha libre, se llamaba Mamoru Matsunaga. Hay un hijo de él que es general, creo que es de la policía, de Mamoru Matsunaga. Entonces, ese grupo fue preparado exclusivamente para ir a Venezuela a hacerle un atentado al presidente Rómulo Betancourt. Ah, el famoso atentado. Sí, porque ¿qué pasa? Trujillo y Rómulo Betancourt entraron En conflicto. Porque Rómulo Betancourt le daba asilo a los dominicanos que se iban del país en contra de su dictadura. Eso se sale un poquito del tema, pero cuéntame de ese proceso de ese atentado. ¿Ustedes le llegaron a contar algo porque usted no participó? Entonces se preparó ese grupo, comenzaron en febrero del 60 y terminaron en octubre. ¿Qué sucede? Que además de hacer el atentado a Rómulo Betancourt, también era para dinamitar los pozos petroleros de Venezuela, porque nosotros estábamos entrenados para bregar con esos tipos, nosotros estábamos entrenados para pelear y 3 hombres contra 1 contra 3. Entonces, esos entrenamientos eran con la finalidad de dinamitarles también los pozos petroleros a Venezuela, pero el complot se develó. Entonces, ¿qué pasa? Que Trujillo, a través de Johnny Ave García, que era uno de sus sicarios, principales sicarios, entonces Johnny Ave García contrató unos venezolanos, y a través de ese grupo de sicarios, entonces le hicieron el atentado a Rómulo Betancourt, no a los pozos petroleros. Okay. Se puede dar la historia tal que a Rómulo Betancourt le hicieron un atentado y casi lo muere en el atentado. Entonces eso dio como consecuencia que las Naciones Unidas le puso una sanción a Trujillo durante su periodo, desde 1960 hasta la muerte. Bueno, entonces yo ingreso
a la escuela, vengo a la jefatura, graduado. Ahí, estando en la jefatura, nos eligieron a 3 por la nota que sacamos en los entrenamientos y nos mandaron a Panamá a estudiar corte y soldadura submarina, porque nosotros tenemos especialidad de buceo también. Nosotros era buceo, tierra, aire, mar y tierra. Ustedes tienen la capacidad para, en cualquier... Nosotros buceábamos primero a pulmón libre hasta 80 pies de profundidad. Y después de un tiempo entrenando, entonces comenzamos a usar tanques de oxígeno. Porque, que quizás tú no lo sabes, la razón de la escuela de los hombres rana surge porque en Francia hubo unos hombres rana. No, perdón, en Francia no, en Italia. Italia. Entonces, Trujillo contrató a esos italianos para que enseñaran para entrenar al primer grupo de mío y al segundo que fui yo. Porque los hombres rana surgen como consecuencia de un conflicto bélico entre Francia e Italia. Entonces, los italianos prepararon los hombres rana y preparaban lo que llamaban los marranos, que era un tipo de submarino que iba piloteado por un piloto y un hombre rana atrás con tanques. Si, por ejemplo, de aquí a Pintura había un barco enemigo y los italianos preparaban un atentado contra ese barco y los hombres rana iban en ese submarino, le llevaban los cargas explosivas, se las adherían al barco enemigo de Francia, se retiraban y explosionaba ya que ellos se habían retirado. Esa fue la razón de por eso le decía hombre rana, por otro raneábamos por la tierra, o raneamos, yo raneo todavía. ¿Usted ranea todavía? Si se me ocurre ranear, yo raneo. Claro. ¿Y usted cree que usted no puede enseñar ahorita? Claro, mira mi amor, a mi edad, yo soy de los que digo que no quisiera que aquí en este país volviera a surgir un acontecimiento como abril. Pero si surge, yo estaré presente, aunque sea para entrenar a los que vayan a participar. Entonces, estando yo precisamente en la jefatura, fuera del país me trajeron, yo me fui en octubre y nos regresaron en febrero, porque la mayoría de los que estábamos fuera, como había un acontecimiento ya histórico, político en el país, un movimiento político del cabeza, entonces nos trajeron al país. Y justamente yo estoy de vacaciones ese sábado y yo salí de la Francia Nueva, estaba yo esperando cobrar mi sueldo para ir a San Juan a pasar mi vacaciones allá. Entonces yo fui a un campamento de la policía que estaba, donde termina el puente de la bicicleta, de aquí para allá, a mano derecha, que ahora es la escuela. Ahí había un campamento de la policía. Yo vine de la Francia, donde yo vivía, y llamé a la jefatura de la Marina para saber si habían pagado ese sábado 24. Entonces me contestó la persona, me dijo, sí, que el comandante Collado vino, se llevó tu cheque para allá pasar su sí, porque entonces el último grupo, éramos 3 grupos de rana. El primer grupo que iba a Venezuela, el segundo grupo mío, que nos graduamos en el 64, y el tercer grupo se estaba entrenando y se graduaron uno del 65. Entonces Rubén Darío Jiménez Collado era el que estaba comandando a los hombres rana en esa época, porque Montearache, que fue el comandante, el iniciador, fue el ideólogo, fue el que estuvo en toda la manifestación de los hombres rana. Entonces entró en conflicto porque ya él tenía otra mentalidad diferente a lo que eran los militares genocidas de Trujillo de esa época. De manera que eso trajo como consecuencia. Entonces, cuando yo salgo del cuartel, veo que el pueblo está en la calle movilizándose. Juan Bosch, la Constitución el 24. 24 sábado como a las 2 de la tarde. Entonces yo me fui a mi casa tranquilo. Me espero a ver los acontecimientos, porque yo el objetivo mío era irme a reportar a la jefatura de la Marina que estaba en el centro de los cerros. Entonces yo dije, no, vamos a ver cómo están los acontecimientos. Cuando yo oigo en la tarde, en la noche y el domingo por la mañana, que Montearache está metido en el movimiento conspirativo contra el golpe de Estado contra Rick Cabral, entonces yo, pero si mi comandante está ahí, yo no puedo ir a reportar. Vine el domingo por la mañana, vine vestido de civil a la cabeza del puente, crucé a pie
a la parte occidental del puente Duarte, y ahí me encuentro con mi compañero. Yo apenas tenía mi pistola, que yo de reglamento, y ahí me encuentro con el grupo y me dice, tiro, che, ¿y dónde? Búscate un fusil, vamos a pelear, que esta es la hora. Entonces yo no tengo fusil, yo nomás tengo la pistola. Entonces me dijo, allá en Sanssouci, que era que estaba la última del grupo de la escuela, hay muchísimas ametralladoras de la de nosotros, vete para allá a montarla. El arma que ustedes usaban, los hombres rana, eran diferentes a lo que utilizaban los otros miembros. Nosotros tenemos una ametralladora, digo, nosotros usábamos todo tipo de armas para práctica. Ok. Desde ametralladora 50, ametralladora 30, fusiles FAL, fusiles Mauser. Yo tenía asignado el fusil Mauser 5511. Me lo asignaron cuando ingresé a la Marina el día 6 de abril del 61, con un mes antes de matar a Trujillo. Entonces nosotros estábamos entrenados para disparar con todo tipo de armas. Nosotros éramos francotiradores, todos. Okay. Calificados porque íbamos a los campos de tiro y había una diana y el que disparaba tenía que dar la diana para poder calificar. El que no hacía por lo menos 3 dianas del grupo tenía que traer los casquillos que se utilizaban allá, que eran como un quintal de casquillos, tenía que traerlo al hombro, a la base, porque nosotros no dejamos los casquillos botados. Sino había que preocuparse por hacer diana para entrenarse bien. Entonces traían los casquillos. Entonces nosotros usábamos, en esa época teníamos una ametralladora parecida a la Thompson, una marca Raytheon, una ametralladora de combate y de ataque. El caso era 45. Uh-huh. Yo voy al campamento, allá a Sanssouci, me comunico con 3 hombres nada más que había en Villa Duarte. En este momento se insubordinó el campamento 27 de febrero, que está donde está la jefatura de la Marina hoy. Ahí estaba el campamento 27 de febrero. Y se insubordinó en contra a favor del movimiento constitucionalista. Entonces conseguí una ametralladora Raytheon, mi compañero también, y junto al campamento 27 de febrero nosotros le hicimos un frente de combate a los guardias de San Isidro, que ya venían, ya habían llegado el domingo en la madrugada. Ellos se habían apostado y tenían trincheras en la cabeza oriental del puente Duarte. Eso fue el domingo 25 de abril. Exactamente. Entonces, cuando yo voy allá a la cabeza del puente, a la parte occidental, que crucé a pie de día martes, los guardias de San Isidro estaban aquí en la cabeza oriental del puente. Entonces nosotros le hicimos un frente de combate a los guardias de San Isidro, lo que hoy es el Palo Colón, y nosotros peleamos en esa zona hasta que ellos se retiraron y nosotros lo llevamos hasta los 3 ojos de allá de la América. Yo regreso a mi casa, eso fue el domingo, como a las 12, 1 de la tarde. En ese frente de combate cayeron prisioneros 2 de mis compañeros hombres rana. ¿Cuántos hombres rana lo acompañaban? 3. Éramos 4. 4 hombres rana eran. Vicente Calderón, los hermanos Marmolejos y yo. ¿Y quiénes fueron los que cayeron presos? ¿Los hermanos? Presos los hermanos Marmolejos. Vicente Calderón y yo quedamos vivos y cruzamos para este lado. Entonces, cuando nosotros hicimos esa demostración a los guardias de San Isidro, ellos se retiraron. Como a las 2 de la tarde, a las 3, ellos regresaron, pero con más armamento. Trajeron morteros y esos morteros comenzaron a disparar desde el Faro a Colón hoy día, que eso era lo que vieron a un terraplén ahí. Ellos comenzaron a disparar morteros para Villa Duarte, Los Molinos y toda esa parte por ahí. Tanto es así que cuando yo estaba movilizando en el Villa Duarte, un mortero le cayó arriba a una casa de Simo. Y ahí hubo 4 muertes en esa casa. Eso fue horrorísimo. Bueno, a partir de ahí, entonces ese domingo, a partir de la situación, nosotros los que estábamos a favor buscábamos la forma de usar para este lado. Hay un apellido Colón, sargento Martín Colón, estaba en el ejército,
estaba con nosotros también en ese frente de combate, un tío de él también que era oficial. Entonces ese domingo en la noche nosotros nos refugiamos en un basement que había en la casa del Bolón. Y ahí la esposa mía tenía una bebé como de 2 o 3 meses de nacida y dormimos en ese basement. Por la mañana oíamos lo que era la actividad en Ciudad Nueva y todo lo oíamos por la radio. Ok. Entonces, ¿Qué edad usted tenía, señor de Lucía? ¿perdón? ¿Qué edad usted tenía? ¿Qué es eso? ¿Qué edad? ¿Cuántos años usted tenía? No, yo tenía 23 años. 23 años y ahora. Ahora tengo 23 más 60. Pero estoy viviendo mi tercera juventud. Ok. Porque Entonces, hay primera, segunda y tercera juventud. Yo estoy viviendo mi su tercera. tercera juventud. Entonces, continúeme contando. Entonces cruzamos en una yolita. Yo cogí la pistola mía porque la ametralladora la dejé allá en la casa porque yo no podía meter. Cruzamos en una yolita, la esposa mía y yo y otra gente más en una yolita de esas que cruzan ahí. Cruzaban desde Villa Duarte a lo que hoy es el puente de la bicicleta. Entramos, cruzamos la yolita, llegamos a la Vicente Noble y de la Vicente Noble como a las 10 de la mañana, 11, 9 de la mañana, al Emilio Crudón, que está los bomberos, ahí estaba la línea Estrella Blanca. Mi propósito era mandar a la señora mía para San Juan con la niña y yo quedarme en Ciudad Nueva, efectivamente. Para nosotros llegar desde la Vicente Noble a la línea Estrella Blanca y al bombero, tuvimos casi 3 horas, porque era tiro y tiro. Cada vez que se llamaban los tiros, nosotros metíamos en las tiendas que están ahí en la mella, que tiene un espacio allí, nosotros nos protegíamos ahí. Mandé a la señora mía para San Juan y yo me quedé, entonces me integré a la escuela. Cuando al grupo de la escuela Merrana, cuando llego allá al arzobispo Noel, digo, sí, ¿cómo estamos? Y bueno, ahí me encuentro con Monteray y toda mi gente. ¿Cuántos hombres ranas habían en ese lugar? Bueno, en la escuela de Oberala tenía alrededor de 100 hombres, porque eran 3 promociones. La primera, 30 y pico, la segunda, 35, y un grupo más o menos equivalente se iba a graduar en junio de ese año. Y ellos también estaban a disposición. Bueno, había un 90%, porque del otro lado se quedaron algunos, inclusive había unos cuantos, Bodel Pérez, había otros compañeros que se graduó conmigo, que fue el Torre Pinal, que habían sido seleccionados antes de la guerra para ir a Texas, buscar unos barcos. Entonces ellos se quedaron del otro lado. Y algunos más, se quedaron como 10 de los del grupo. Okay. Pero la mayoría, alrededor de 100, nos quedamos en la guerra de Abrito, participamos. Entonces, ahí en este instante, anuncian, estamos hablando del lunes 26. 6. Anuncian que vienen las guaguas perreras de la policía. Las perreras eran aquellas guaguas que usaban para meter a los políticos presos. Lo que hoy están para la cuestión de dirección de Migración. más o menos pero guagua más pequeña. Que venían las perreras a castigarnos a nosotros. Yo con la pera como mi pistola. Ahí nos enfrentamos en la calle de Soy con Noel con Santo Tomé, nos enfrentamos con un grupo que venían de la Fortaleza Osama, que ahí la Fortaleza Osama se había mantenido a favor del gobierno de facto. Inclusive, Camaño era compadre de Fidelio de Pradel, que era, de don Germán de Pradel, era coronel, comandante de la Fortaleza Osama. Entonces ellos eran compadres y se comunicaban por teléfono y Camaño le decía, compadre, intégrese a la Revolución de Abril, que es un proceso histórico para las futuras generaciones. Y él no quiso. Entonces, ese grupo venía, como es natural, de los Cacos Blancos, aquella vez, que Camaño inclusive fue comandante de ellos, primero. Entonces ahí nos hicimos un frente de combate contra los guardias de los Cacos Blancos. Ahí yo logré conseguir una ametralladora Cristóbal. Y los policías, muchos heridos, murieron unos cuantos. Entonces, cuando terminamos esa acción, avisan que los guardias de transportación de por acá, de la Máximo Gómez, que estaban en transportación, por allá por la Pedrodía Cedeña, venían bajando para enfrentarse contra nosotros. Ahí entonces
ya estaban los movimientos formando los comandos, de comando de resistencia contra el ejército. Había un grupo de comandos en la zona norte, me refiero a Obando, Máximo Gómez, Pedro Olivo Cedeño. Entonces cogimos una bicicleta, en motores, con camionetas, el grupo de combatientes hacia la Máximo Gómez, y ahí en el cementerio de la Máximo Gómez, el lunes 26, ahí se produjo uno de los combates más feroces. ¿Tuvieron bajas ustedes ese día? ¿Tuvieron bajas los sombreranos ese día? No es que nosotros, ninguno de nosotros murió en combate, ninguno. Solamente un compañero. Vamos para esa parte. Entonces ahí en ese frente, donde había una maestría de la Cristóbal, pero venía un grupo de jóvenes desarmados detrás de nosotros para cuando alguien cayera, ellos cogían. Entonces ahí yo me solté la ametralladora Cristóbal, puse fuera de combate a un soldado y tenía un cinturón con 4 cargadores, más cargador, y conseguí un fusil FAL, que el fusil FAL era más potente que la ametralladora Cristóbal. Ok. Entonces después el lunes 26, el martes 27, entonces a partir de ahí, Camaño, en el proceso de el domingo 25, entonces se reúnen los congresistas del PRD y ante la situación que él había presentado, en la audiencia de Juan Bosch, entonces nombraron al doctor Rafael Molina Ureña como presidente constitucional en sustitución de Juan Bosch. Cuando Molina Ureña contacta a los jefes militares de San Isidro, al de la Marina, Fuerza Aérea, Policía, ellos se mantuvieron renuentes y dijeron que ellos no aceptaban el gobierno, que lo que ellos proponían era que se formara una junta militar. Okay. Entonces, Molina Ureña, ya Camaño, Montearache, nosotros ya estábamos en el grupo de Montearache, yo no estaba, yo vine el lunes. Entonces se opusieron. A partir de ahí, entonces, es que Molina Ureña emite algunos decretos destituyendo a Elías Wessing, que era jefe del centro de enseñanza, del CEFA, a Caminero, Rivera Caminero, y ya Marcos Rivera cuenta que él estaba prisionero. Entonces, de esa orden, entonces Caminero se fue a un barco más, pues, le disparó al palacio unos cañonazos. Los aviones de San Isidro volaron en el palacio el domingo 25. Inclusive en la cabeza del puente, cuando yo vine en la mañana del domingo, ya los aviones estaban volando también. Entonces a partir de ahí, según lo que yo no tenía la seguridad, Camaño se asiló temporalmente. En una embajada. El lunes se asiló en una embajada, pero Montearache y el grupo pues fue y lo convenció, salió y cogió para la embajada americana a hablar con el embajador de esa época para que cesaran los bombardeos. Entonces ahí es que Camaño sale eufórico por la respuesta que le dio el embajador, que ese no era el momento de negociar, sino que nos entregáramos. Entonces Camaño le dijo, vamos a demostrar que cuando los hombres tienen órganos genitales, pelean hasta las últimas consecuencias. Entonces cogimos, yo no estaba en ese momento, pero había un grupo de militares con Camaño y Montearache. Entonces nosotros estábamos esperando a Montearache y a Camaño que llegaran en la calle Ravelo, esquina Enriquillo. Ahí vivía el sargento Villanueva, un compañero de nosotros. Y esperábamos el grupo de Montearache. Cuando Montearache llegó con Camaño y el pueblo atrás, la gente pues, vociferando. Previamente a eso, ya el coronel Lora Fernández, ya había tenido enfrentamiento con los guardias de San Isidro en la cabeza del puente el lunes. Ok. Ahí hubo un combate. Cuando llegó entonces Camaño con el grupo de nosotros, el martes en la tarde, ya Lora estaba conteniendo, inclusive los tanques que traían de San Isidro, como 9 tanques. ¿Utilizaron tanques? Sí, lo trajeron ellos de allá, de aquel lado. Esos tanques fueron inutilizados. Inutilizados porque el pueblo con bomba molotov. Entonces ellos cometieron el error de que los tanques venían
y detrás venían los soldados, la artillería a pie, soldados armados, pero los tanques cruzaron adelante y los soldados se quedaron atrás. Eso trajo como consecuencia que entonces el pueblo pudo lograr tirarle bombas molotov a los tanques. Habían bazooka, nosotros tenemos bazooka del lado nuestro también. Ahí había un haitiano que se ligó al movimiento de nosotros, apellido Baptiste. ¿Los haitianos tenían su comando? ¿No? Los haitianos tenían su comando. Era un comando, lo que es hoy, lo que era antes el Centro Sirio Libanés, que ahora es el Canal 5. El Canal 5. Ahí hay un comando de los haitianos. Inclusive, esos haitianos integraron a la Revolución de Abril porque había un grupo de haitianos que estaban en contra del gobierno de Duvalier y se estaban entrenando aquí en el país, en Sierra Piedra, con gente esa vez. Ese grupo de haitianos estaban entrenando para ir a combatir al gobierno de Duvalier. ¿Y cómo apoyaron ellos a la guerra? Y bueno, apoyaron A la revolución. porque tenían... Tú sabes que en la historia, en la restauración de la República, había un grupo de haitianos que no estaba con el movimiento. Entonces, esos haitianos eran los que llamaban los liberales. Ok. Y así sucedió en abril, que había un grupo de haitianos liberales que se estaban entrenando aquí en Sierra Piedra. Entonces, al iniciarse la Revolución de Abril, se integraron. Entre ellos hay un famoso poeta, ya vio que él era un muchacho joven de 23, 24 años, se integró y murió en los combates. Wow. Murió el 15 y 16 de junio peleando contra los militares. Entonces ese martes 27 de febrero, De abril. de abril, perdón, sí, de abril, se dio un combate. Sí, pero fue el de la Máximo Gómez, pero también fue ese. Ahí hubo muchos muertos. Hubo mucho más. Muchos muertos, tanto de ambos bandos, porque lamentablemente había un grupo de civiles que por la inexperiencia de manejar las armas morían desarmados, inclusive morían con armas de fuego porque no sabían Utilizar. mecanismos de protección. ¿Dónde fue ese combate? ¿Del 27? El 27 en la cabeza occidental del puente Duarte, martes 27 de abril. Entonces, ahí se dio ese combate donde Camaño surge como el líder indiscutible de la Revolución de Abril, Ok. porque ahí se demostró que los rangos se tienen en combate, como fue Gregorio Luperón, que obtuvo su grado de general a los 22 años. Aquel en la independencia de la República, Antonio Duvergé, fueron combatientes que se dieron su rango peleando. El mismo Pedro Santana, que después yo lo llamo en mi libro de héroe a traidor, porque después anexa la República. Entonces, ahí en ese caso Camaño surge, y entonces a partir de ahí ya Camaño encabeza el movimiento. Ya Hernando Ramírez enfermó y se salió de la acción. Rafael Tomás desde exterior, desde Brasil, de Chile, se comunicaba con los directivos, con Camaño. Entonces, de Chile voló a San Juan, Puerto Rico, y se juntó con Juan Bosch. A partir de ahí, entonces, la directriz estaba de Juan Bosch, Rafael Tomás Fernández Domínguez, con los directivos Camaño, Monterache, todo lo que es dirigente del movimiento, que entonces nosotros fuimos de la calle Espina con Canela. Ahí fue el primer lugar donde Camaño surgió como presidente. Después entonces nos fuimos al edificio Copelo. Al otro día de la madrugada, en la noche de la madrugada, vinieron de nuevo los guardias de San Isidro. El 28. El 28, lunes, Miércoles 28. Entonces ellos ocuparon después la escuela Perú, que estaba ahí en lo que se llamaba antes la calle esta, lo que era 27, comenzando con la Yolanda Guzmán por ahí. Ahí había una escuela. Ahí fue que entonces el primer hombre de ranas que hirieron en combate se llamó apellido Torres. Ok. Lo hirieron. Entonces fue llevado al hospital Morgan, Tomás Torres.
Tomás Torres, fue el primero que hirieron ahí. Fue llevado al Hospital Morgan herido y según lo que se comenta fue que ahí lo secuestraron. En el hospital. Lo secuestraron, lo contrario de nosotros. Se dice también que él, al verse herido, como estaba la cosa, dice que se suicidó. O sea que hay varias veces. Hay varias versiones. Pero el único que cayó en combate, después nosotros ninguno. Bueno, el sargento Villanueva murió el 15 de pero murió, no estaba combatiendo, apenas murió dentro de su vehículo, que bajaba de la Enriquillo hacia Ciudad Nueva y le dispararon los americanos. Okay. Entonces, ese 28, 27 en la tarde, noche, el embajador americano fue llamado por la gente de San Isidro. Ahí estaba Wessing, Pipo de los Santos, que era el jefe de la Fuerza Aérea, Bartolomé, Benoit. Ese grupo entonces hicieron contacto con el embajador y él fue a San Isidro. Y él cuenta en su libro, escribe en su libro, que cuando fue a San Isidro encontró a los generales llorosos, temblorosos y arrodillados para que le pidieran la intervención. Eso fue el 27. Después que nosotros le dimos la derrota después de Duarte, entonces ellos se comunicaron. Él dice en su libro. Entonces el miércoles 28. entonces ya amanecimos con la intervención americana, que ellos estaban de antemano, ellos estaban circundando las aguas del Mar Caribe. ¿Qué cantidad de hombres vinieron en esa intervención? Se habla de que vinieron 42 mil libros, inclusive se habla de que vinieron 42.000 marines de la compañía aerotransportada de los americanos. Pero oficialmente, yo lo digo con mucha propiedad, a tierra no bajaron más que 18 o 19 mil hombres. De los 42, la mayoría se quedaron en agua. Okay. Había un portaaviones llamado el Búnker, y ahí de ese portaaviones entonces que se hacían todas las operaciones, que los helicópteros venían, hacían operaciones, trasladaban tanques, comando de asalto. Los helicópteros los transportaban desde San Isidro a Jaina, a la base naval de Jaina, y le suplían a su corredor, porque ellos entonces pusieron un corredor desde la cabeza del puente de Duarte, el 28, por la Amado García Guerrero, que era lo que es la 27 hoy, y subía a la Delgado, llegaba a la Delgado, bajaban hasta el Malecón. Entonces, prácticamente dividían la ciudad en dos partes. Okay. La zona norte y la zona sur. Pero nosotros logramos fortalecer en la parte de las constitucionalistas, que era San Antón, San Carlos, Villa Francisca, esa parte ahí, Ciudad Nueva, zona colonial. Entonces nosotros nos fortalecimos ahí. Entonces se originaron los comandos, tanto de la zona norte como de la zona sur. Pero los comandos de la zona norte, entonces ya los guardias de San Isidro, a partir del 2 de mayo, entonces, Inver Barrera, que había ido a ponerse a la orden al lado constitucionalista, que se insubordinó en el campamento. Él fue donde Hernando Ramírez el domingo para ponérsele a su orden, o estaba en la noche, para ponerse a la orden del lado constitucionalista. Entonces Hernando Ramírez dijo que no, él no calificaba para estar en ese movimiento. Okay. Entonces de ahí se fue del lado de los otros contrarios, se fue del lado de San Isidro. Entonces él, en Bel Barrera, fue nombrado el 2 de mayo. Entonces el presidente, como presidente del gobierno de restauración, que era la parte de San Isidro. Hay que dar un dato, y es lo siguiente, que la Fuerza Armada a nivel nacional estaba en principio con la Revolución de Abril, porque había 3 movimientos. Fíjate, movimiento Enriquillo, que lo dirigía Rafael Tomás Fernández Domínguez, el movimiento de San Isidro, que lo dirigía Elías Wessing, que era la cabeza principal, y el movimiento de San Cristóbal, que es el grupo de San Cristóbal, es un grupo de militares de San Cristóbal. O sea, esos 3 movimientos
era lo que propugnaban por unas elecciones después del golpe de Estado. El de San Cristóbal estaba dirigido por Neyni Barceja. Entonces, los dos movimientos contrarios a Enriquillo, entonces se aglutinaron en San Isidro y a partir de ahí se actuación. Entonces, este 28 se pone el cordón de seguridad. ¿Y cuándo ustedes inician el proceso para hacer la toma de la fortaleza Osama para las armas? A eso vamos. Justamente, te iba a decir eso, justamente Camaño y Montearache, Lora, se ponen de acuerdo y dice, bueno, en vista de que el coronel Germán de Prader no quiere rendirse, vamos a tomar la fortaleza de Osama. Y programamos la fortaleza de Osama, el que la encabezó Juan María Lora Fernández, que era el coronel, jefe del ejército constitucionalista, Montearache era el ministro de la Fuerza Armada, Camaño el presidente, Héctor Ariste era el ministro de Relaciones Exteriores, etcétera, etcétera. Y así, tenía ese gabinete. Entonces después decidimos, viernes 30 de abril, tomar la fortaleza de Osama. Organizamos todo, uno de los tanques que teníamos, cogimos para allá. Encabezado por Lora, habíamos como 8 o 10 hombres ganas en ese combate. Con que algunos estaban en los servicios especiales, como en los comandos, y otros estábamos haciendo el servicio del edificio Copelo. Otro grupo andaba con el coronel Camaño. Otro, o sea que un grupo de ellos era la seguridad de los dirigentes de la Revolución de Abril. Ok. Entonces tomamos la fortaleza ese día. El pueblo fuimos con un tanque en vista de que el comandante no se quería rendir, y con un tanque le abrimos un hueco a las paredes de la calle Las Damas y por ahí entró la multitud. Otros brincaban por la verja y entonces ahí logramos, pero ellos se rindieron prácticamente. De ahí no hubo muerte porque aparte de que se rindieron un grupo, una gran cantidad, otro grupo logró cruzar al nado, se tiraron al río Osama, entre ellos el mismo Germán de Prader cruzó al nado el río Osama, por hora no se sabe, pero cruzaron y dice ahí que él dice que a Germán de Prader lo hirieron en el glúteo de una pierna y cruzaron para el otro lado. Ahí tomamos la fortaleza de Osama, de ahí el pueblo consiguió más de 2.000 armas que habían. Wow. ¿Qué tipo de arma? Había ametralladora Cristóbal, de fusiles Mauser, habían 30, ametralladora 30, ametralladora 50, y pistolas y revólver. Entonces, cuéntame un poquito ya cuando viene Fernández Domínguez, porque él logra venir aquí al país. ¿Perdón? Pero cuando viene Fernández Domínguez, Bueno, entonces, que eso fue en mayo, mayo, 14 de mayo. llega Fernández Domínguez al país. Fernández Domínguez al país, llega al edificio Copelo, porque fue traído con protección. Ok. Entonces, Él vino con una misión. él Él vino con un pretexto. sí, con un pretexto, sí, pero ¿Cuál era el pretexto? para integrarse al movimiento. Cuando llega, el domingo por la mañana, se reúne con Camaño en la Plaza Mayor y le dice que Camaño le va a entregar la presidencia a él. Y él le dice que no acepta la presidencia, que Camaño se la había ganado en combate y que él iba a ganarse su rango y su posición peleando. Y eso fue el domingo. Insiste de que él quería participar en el combate. Montearache le dice, Rafael, tú viniste, tú debes preservarte. No, pero yo quiero ganarme mi rango. Entonces, el lunes, en el día, le dice Camaño, Rafaelito, prepárate que vamos a una misión. Lunes ya era 16. Martes 17. Martes Él 17. llegó el 14. Ok. Sábado 14, domingo 15 nos reunimos. Y el lunes 16, entonces Montearache le dice, prepárate para mañana a la madrugada, que vamos a una misión. El Palacio de la Presidencia estaba tomado ya por los guardias de San Isidro y tenían sus trincheras ahí arriba. Entonces nosotros fuimos la madrugada del 17, martes 17, y le hicimos una andanada de tiro a los guardias. Estaban desayunando en el comedor del palacio, que ahí murieron unos cuantos soldados. Es decir, eso hizo que se hiciera un secreto a voces que ustedes querían tomar el palacio.
A partir de ese instante, entonces que Fernando Domínguez se ilusiona y le dice, Montearache, Camaño, vamos a tomar Palacio. Montearache le dice, Rafaelito, le decía a Rafaelito, no hay posibilidad de tomar Palacio porque ya los guardias de San Isidro y los americanos que están aquí ya en el país Están avisados. ya reportaron el palacio. Con esa andanada, ellos reportaron el palacio. Nosotros le disparábamos de arriba de un edificio que hay en la 30 de marzo, del edificio que se llama Garrido Puello. El edificio Garrido Puello está en la 30 de marzo, que tiene la callecita que entra para el palacio, no me acuerdo cómo se llama. Desde ese edificio nosotros fue que le disparamos con mortero de mano a los guardias. Entonces, ahí es que Rafael entonces se ilusiona y en la reunión que sostuvieron después del martes 27, le dice, vamos a tomar el palacio. Montearache le dice, mira, Rafaelito, no hay posibilidad porque ya el palacio no está reforzado. Nos vamos a tomar el palacio porque ese va a ser símbolo de la revolución de abril, tomar el palacio y poner la presidencia en el palacio. Y moverla del edificio Copelo, donde estaba funcionando. Exactamente. Y insiste. Entonces, Montearache, bueno, vamos a tomar el palacio. Camaño le dice, yo voy también. Montearache le dice, Camaño, tú no puedes ir porque si tú mueres en el combate, se acabó la guerra. Efectivamente, formamos 3 frentes de combate. Un frente que lo dirigía Ilio Capozzi con una tanqueta. Ilio Capozzi era uno de los italianos que había venido a... De los instructores de nosotros. Lo encabezaba Ilio Capozzi saliendo del Parque Independencia, Julio Verne, y de ahí salió el doctor Báez, que queda frente a la entrada del palacio. El objetivo era entrar por la puerta con la tanqueta y tomar el palacio. Okay. Otro grupo, Rafael Tomás Fernández Domínguez, salió del Parque Independencia, subía a la 16 de agosto, la Trinitaria de la Iglesia Católica que está en San Carlos. Entonces bajaron por la calle Abreu, en Parma, con la 30 de marzo. Cuando cruzaban de la parte este, de la acera este de la 30 de marzo hacia la oeste, los soldados invasores estaban en la México, y de la México dispararon a Rafael Tomás Fernández Domínguez. ¿Eso fue qué día? El día 19 de mayo. 19 de mayo. Le dispararon y murió Rafael Tomás Fernández Domínguez, murió Ilio Capozzi. Juan Miguel Román. No, Capozzi murió en el otro frente. En el otro frente. Porque Capozzi, después que llegaron a la puerta del palacio, a tiro, Capozzi era un hombre extraordinario. Ahí en mi libro tú vas a ver quién fue Ilio Capozzi. Hombre extraordinario, hombre que perdió más de 8 países. Era un mercenario de la época de la Gestapo. Entonces voló la puerta, la verja del palacio, y muere combatiendo, dentro del palacio. Ok, él llegó a entrar al palacio. Llegó a entrar al palacio. Rafael Tomás, que cruzaba, entonces le dispararon de la parte norte, de la 30 de marzo, y yo recuerdo, porque yo fui de los que sacó el cadáver del... Eso precisamente le quiero preguntar, ¿cómo ustedes se enteraron de que tuvieron esas bajas importantes de Juan Miguel Román, de el coronel y de Capozzi? Entonces, vamos a ese frente. Rafael Tomás cae con Juan Miguel, Clive Morillo, otros más, cae en ese frente. El frente del Montearache con nosotros. Entonces tuvimos la 16 de agosto, doblamos a la izquierda, el Callejón Iber. En la esquina 30 de marzo con Callejón Iber había una ametralladora 50 y había un comando. El comando de la 30 de marzo. El comando de la 30 de marzo. Teníamos una 50 emplazada, inclusive apuntando hacia el norte. Entonces subimos por los patios, llegamos detrás del Palacio de la Presidencia, desde el Palacio Nacional. De la policía. Del edificio Copelo. Garrido Puello. Ok. 30 de marzo, estamos en la 30 de marzo. Subimos la 30 de marzo por los patios y cruzamos a la parte norte del edificio Garrido Puello. Ahí entonces nosotros le estábamos haciendo frente a la parte occidental la parte oriental del palacio, desde los callejones que está detrás del edificio
Carrizo Puello, Monte Arache y como 15 hombres rana. Ok. Entonces, mientras estábamos disparándole, hubo alguien, parece que llegó hasta la verja, porque había una verja, y nos disparó una granada al grupo que estábamos disparando. Alguien le hizo una granada, nosotros nos desplazamos, nos tiramos. Apenas hirió un compañero llamado Raúl Mendelava, lo hirió ahí, en el México. Cuando nos dimos cuenta que había caído Rafael Tomás Fernández Domínguez, entonces Montearache dijo, bueno, vamos a tomar la retirada. Nos retiramos, entonces nos quedamos en el comando de la 30 de marzo. Ahí entonces Montearache comenzó a deliberar y dice, bueno, vamos a dejar unos cuantos hombres ranas reforzando el comando 30 de marzo, porque ya los americanos están tirando y inclusive bajó una ambulancia como a las 7 de la noche, bajó una ambulancia por la calle Abreu de reversa para rescatar los cadáveres y no pudieron rescatarlos porque les dispararon a desde el palacio y de la trinchera de los americanos. No pararon un segundo de disparar. Tiro. Entonces me dejó a mí en el comando de la 30 de marzo. Y estando allí con un grupo de ranas y otros soldados y civiles, entonces llegó Claudio Camaño como a las 8 de la noche, algo así, y nos reúne. Y le dice al comandante del comando, que era Perpetuo Camacho, comandante, vamos a una reunión, y le dice, de parte del presidente Camaño, que saquemos el cadáver de Rafael Tomás Fernández Domínguez, de donde cayó. Nos reúnen, y así en la tiniebla, en la oscuridad, Claudio dice, usted, y señala 4. Y ahí está usted incluido. El grupo, estaba yo, el grupo. ¿Quién más lo acompañaba? Estaba Antonio el Árabe, un luchador famoso que había en la calle Pimentel, luchador de lucha libre. Estaba un moreno que le decía Cacaíto, y Carlos Sánchez, un marino que está vivo, de los únicos que estamos vivos, Carlos Sánchez y yo. Entonces, yo le planteo la estrategia pero nosotros estaban temblando. Y yo le digo, mira, Antonio, el árabe, vamos a buscar una estrategia. Nos fuimos por los patios de la 30 de marzo, la parte este, la acera este, los patios, a la acera oeste, donde cayó Fernando Domínguez y el grupo, porque nosotros tenemos por referencias. Y raneándolo por el contén. Si tú vas a ver la 30 de marzo, Callejón Inver, una callecita que tú subes de aquí para allá, tú vas subiendo la 30 de marzo y después de Codestel o de Claro, a mano derecha, hay una callecita que finaliza en la 30 de marzo, se llama Callejón Inver. Es una callecita corta que está de la 16 de agosto a la 30 de marzo, una callecita menos que de aquí a la avenida. Ok. Ese es el Callejón Inver. Entonces, desde ahí estaba el comando en la esquina, en la 30 de marzo con Callejón Inver. Entonces, comenzamos a ranear, ¿no? Desde la 30 de marzo. Desde la 30 de marzo. Y hay una distancia como de la calle. ¿Tú diste la vuelta ahí arriba? No. Bueno, o sea, yo diría que hay como 100, más de 100 metros. Raneando. Desde el comando hasta donde cayó Rafael Tomás, raneándonos. Inclusive los pantalones, los chamacos que teníamos puestos se llenaron de sangre, porque la sangre corrió por el contén de 4 que murieron ahí. Okay. Entonces, al tiento, porque otra cosa, la ambulancia que bajó a recoger los cadáveres, le dispararon. Entonces los paramédicos y el chofer la dejaron abandonada y salieron huyendo. La ambulancia quedó la luz prendida, la centella, hasta que se fue apagando, se apagó. Y la ambulancia estaba ahí. Entonces nosotros fuimos al tiento, logramos agarrar, entonces había muchos cables de tendido eléctrico en el suelo, en la pista ahí. Agarramos los cables de tendido eléctrico, amarramos por los pies
y arrastrándolo, porque no podíamos levantar la cabeza. Esta es la acera, y los tiros nosotros nos pasaban a un pie de altura. Tiro, esa gente no dejaron de tirar un segundo. Llegamos al sitio, encontramos 2 cadáveres, porque nosotros quedamos rezagados. Antonio Lara y yo fueron los que llegamos allí, amarramos los cadáveres. Cuando llegamos al comando, no estaba el de Rafael Tomás Fernández Domínguez. ¿Y cuáles habían llevado? Estaba Juan Miguel Román y otros, porque Euclides Morillo murió en el Padre Villines. Ok. Y no sé cómo llegó, pero sí sé que murió en el Padre Villines. Estaba Miguel Román y el de otro soldado, que yo no olvido el nombre. Entonces, cuando enfocamos los cadáveres, yo recuerdo que Juan Miguel Román tenía un tiro que le entró por ese ojo derecho y se le salió por aquí. Tenía los dientes brotados. Wow. Tuvieron que volver a buscar al coronel. Lo volví a buscar, porque bajamos 2 cadáveres. Entonces, ya te sabes, ahí nos miramos. Yo dije, bueno, la misión hay que cumplirla. Volvimos, Antonio y yo, de nuevo. Carlos Sánchez está ahí, se ríe cuando yo digo que se quedó rezagado. Entonces cogimos de nuevo. Bueno, pues fuimos allá, amarramos los otros y lo vamos. Ahí estaba el Rafael. Porque hay una fábula que andan por ahí diciendo que Rafael nomás le tiraron de la espalda. Hay un fabulista ahí, custero. Rafael Tomás tiene un tiro en la entrada del tendón de la oreja derecha, sin salida, y un tiro en el tendón del pie derecho. 2 disparos recibió. 2 tiros, 2 disparos. Lo que quiere decir que como yo mantengo mi libro, doña Leti, inclusive en las investigaciones que hizo en su libro, dice que fueron los americanos que le dispararon al grupo de Rafael Tomás. Y a todos nosotros también. Lo que pasa es que nosotros logramos entrar a los patios de donde está el DNI y nosotros nos protegían con los edificios, que había unos edificios ahí, nos protegimos ahí. Y cuando ustedes llevaron el cuerpo del coronel, ¿qué hicieron con ese? Entonces, desde ahí del comando lo llevaron al Padre Villines. Y ahí entonces porque se hicieron los honores para enterrar. Lo llevaron a Santiago porque él pidió que si lo llevara a la tumba donde estaba su papá. Él era hijo de Ludovino Fernández, que era una de las gentes de la mano derecha de Trujillo. Ok, ¿y cómo usted cree que esas bajas y que ustedes tuvieron ahí el 19 de mayo en el Palacio Nacional afectaron emocionalmente a la guerra? Claro, afectó, pero entonces, a partir de ahí ya hubo una pausa. ¿Hubo una pausa? Desde mayo, 19 de mayo, hubo una pausa. Entonces, no hubo enfrentamiento. Claro está que previamente al 19 de mayo, entonces llegó el 15 de mayo, llegó un representante porque los comandos de la parte norte se mantenían hasta el 15-20 de mayo, peleando contra los soldados de San Isidro. Entonces llegó un representante americano llamado apellido Bailey, y ese señor llegó al país el 14 de mayo, y al otro día dio las instrucciones de que hicieran la operación limpieza. Que la operación limpieza, como yo le dije al general Soto Jiménez, no fue en junio. Fue en mayo. Fue a partir del 15 de mayo, operación limpieza. ¿La realizaron los invasores? Exactamente. Lo realizaron los soldados de San Isidro, pero apoyados con armamento y equipo de los invasores. Entonces ellos se dieron la tarea de extinguir todos los comandos que estaban en la parte norte. Muchos lograron cruzar para Ciudad Nueva. Ahí está vivo, ¿cómo le dicen? Que era comandante, está para Rafa Gabundi, que era también de los comandantes de los comandos de la parte norte. Hay otro, pero ahorita no me acuerdo el nombre. Ahí hay un joven que murió en esa parte, apellido el no vidente, le pasaron los ojos en los combates y murió, no murió, quedó vivo, está vivo todavía. Apellido Alcántara, Basilio de León Alcántara, que está vivo. Y él comenta su historia, que lo llevaron herido al hospital Mocoso Puello y lo tiraron un paquete de cadáveres.
Y ahí, estando él ahí, movió una pierna y un médico que pasaba lo vio. Y dijo, pero ese hombre está vivo. Lo sacaron de ahí, lo inyectaron. Y después él ciego, fue a México. Bueno, justamente él fue junto con Juan Bolívar Díaz, que se fue a México exiliado. Y que Basilio Alcántara comenta que se fueron juntos en el mismo avión. Ok. Está vivo el Basilio Alcántara de León. Entonces, hubo una pausa. Y después de esa pausa, entonces, vinieron como negociaciones. Y justamente el 14 de junio, el movimiento 14 de junio conmemoraba Aniversario. su año de nacimiento y conmemoraban la muerte de Manolo Tavares Justo, que se sublevó cuando nombraron, primero nombraron a Emilio de los Santos, cuando le dieron el golpe de Estado a Juan Bosch. Eso casi no lo menciona nadie. Le dan el golpe de Estado a Juan Bosch en septiembre, 25 de septiembre. Nombran a Emilio de los Santos, doctor Emilio de los Santos, que era jefe de la Junta Central Electoral cuando eligieron a Bosch. Entonces, ese fue el primer triunviro que hubo, Emilio de los Santos. Y por la subordinación de Manolo Tavares Justo a la montaña, que lo hicieron prisionero, lo fusilaron. Entonces Emilio de los Santos renuncia del triunvirato y entonces que elige a Don Larry Cabral. Okay. Un corrupto, tan corrupto como todos los gobiernos que han habido en este país. Entonces ese es 14 de junio, el movimiento 14 de junio conmemoraba su fundación. Año de fundación. Y le hacía homenaje a Manolo Tavares Justo. Y comenzaron a movilizarse alrededor de la embajada, de la trinchera de los soldados. Cojón, con cartelones. Las mujeres, ahí hubo muchachas combatientes valiosísimas. La China Borrell. Esas muchachas, los heridos del puente Duarte, los cargaba al hombro y los ponía fuera de combate. Y preparábamos bombas molotov. Había una muchacha llamada la China Bazooka. China Bazooka. Tenía una bazooka. Igual que el Batitli, que era el haitiano. Esas dos bazookas fueron fundamental para ir a utilizar los tanques de bajar entonces, se movilizaba el 14 de junio. El día 15, entonces, los soldados se trazaron, los directivos de las intervenciones se trazaron como meta tomar la Ciudad Nueva. Y ellos plantearon que se iba a tomar la Ciudad Nueva en 12 horas. Comenzaron entonces a disparar morteros desde el Parque Riquillo, que estaba en esa parte ahí, a disparar al edificio, porque tanto es así que el aire acondicionado de varios funcionarios del gobierno de nosotros fueron alcanzados por los bombardeos desde los morteros de los americanos. Ok. Bueno, entonces ya ahí, a partir de ahí, entonces nos enfrentamos contra los americanos. Ahí es que pasa, primero, una guerra civil, porque era entre el soldado y el pueblo. Y el pueblo. Y entonces ya pasa a ser guerra patria, porque nosotros nos enfrentamos al imperialismo. Y los que estaban en la trinchera estaban preparados y ellos combatieron y dispararon. Pero nosotros le encontramos una resistencia. Yo hago una anécdota ahí y digo que a nosotros nos salvaron de cinco saltos. Porque, por ejemplo, me refiero a los comandos de San Carlos. Hoy, San Carlos, San Miguel, Santa Bárbara, San Carlos, Santa Bárbara. Eran 5 comandos, 5 comandos con nombre de santo. Sí, que estaban en esa zona, Santa Bárbara, San Miguel. San Carlos, faltan 2. Y eran 5 comandos. Ahí en ese frente de combate, que lo que es la Avenida Mella, lo que es la Isabela Católica, hasta la Santomé, y subiendo aquí por lo que es la México hoy,
Ahí había el comando B3 que estaba en el Riquillo cubriendo la calle Riquillo con México. Y San Carlos, que estaba los Rolitas. Entonces, esos comandos fueron la resistencia mayor que se le hizo al Imperio Americano. Fueron esos comandos. Por yo digo que mientras la historia comenta un faltante favorita, Bernardo Pichard lo comenta y dice en un libro que cuando los aborígenes estaban combatiendo contra 252 españoles, de que apareció la Virgen y de que la Virgen protegió a los invasores en contra de los aborígenes. La Virgen protege con un milagro a los invasores y en contra de los... Entonces yo digo que a nosotros nos favorecieron esos 5 santos, que por lo menos de ahí fue que surgieron la resistencia, los combates más feroces. Después del puente Duarte, estos fueron los combates más feroces que se dieron. Hasta que en un momento bajaban los americanos en columna, apoyados con carros de asalto y todo. Bajaba la Duarte y la José Martí. Y nosotros, los Ranas, con un grupo de soldados y el pueblo, le hicimos frente en la avenida González, la avenida Mella, en la Félix María Ruiz, de este lado, de la parte occidental. Y del otro lado venían los comandos de San Miguel, San Antón, Santa Bárbara, y le hicieron frente. Y le rompimos la columna. La columna que ellos bajaban, nosotros se la rompimos en 2. Y los soldados que quedaron de la avenida González hacia la avenida Mella, esos soldados fueron muertos. Entonces ellos se devolvieron, porque vieron la resistencia que había. Ahí murió Pichirilo en este combate. No, Pichirilo no, Pichirilo murió después. Pero ahí estaba comandando Pichirilo. Okay. Ahí cayó un combatiente valiosísimo francés, André de la Rivière, cayó ahí en San Miguel en combate. Y valiosos, jóvenes combatientes cayeron ahí en ese frente. Pero nosotros también le hicimos baja, y esos cadáveres se los llevaban a Puerto Rico en funda negra. Y decían que no era de Santo Domingo, que era de Vietnam que venían los otros padres. Porque la vergüenza que le daba de decir que un paisito con 48,000 kilómetros le hizo una resistencia y le hizo una baja tan significativa. No era para ellos decir que era de aquí, sino que era de Vietnam. Pero ya en Vietnam le había matado más de 50,000 soldados en esa época, la guerra de Vietnam. ¿Y cuál es el estimado usted cree que de soldados americanos que se le dio de baja aquí? ¿Cuánto? ¿Cuántos soldados americanos usted cree que usted estima que... Se estima que habían más de 40 soldados. Que fallecieron, más de 40 soldados. Oiga, en adición a los soldados que también nosotros... Esos soldados bajaban, los primeros soldados que murieron fue comenzando la Revolución de Abril. Porque cuando ellos hicieron el cerco, que llegaron a la Doctor Delgado, 4 soldados en jeep se transitaban la Bolívar de oeste hacia este. Y cuando llegaron a la esquina con el Parque Independencia, un grupo de soldados y civiles lo enfrentaron. Ahí murieron 2 soldados. Los primeros 2 soldados que murieron. Y entonces le quitaron, yo no estaba ahí, le quitaron los jeeps, las armas, hicieron 2 presos. Ahí están en la historia, hay 2 prisioneros. Y murieron 2. Esos fueron los primeros jeeps que Montearache inclusive andaba en uno y Camaño en otro de esos jeeps. Y las armas, los fusiles modernos, que los primeros los adquirimos nosotros en ese frente de combate. Entonces los 2 soldados los llevaron presos a los edificios coperos y en negociaciones después los soldados que venían se ajumaban, se endrogaban en la parte del cordón. Las mujeres valientes de ahí de la zona de Borojol los conquistaban y los metían para allá y los linchaban. Y señor Dirocea, considerando las bajas que tuvieron ellos, los muertos de la intervención que vinieron y las bajas que también tuvieron aquí del pueblo, que estaban sin armas, ¿usted cree que valió la pena que esa persona perdieran la vida? Esta pregunta me la hace mucha gente y yo te digo que sí, que valió la pena. ¿Por qué?
los pueblos, hay un principio que dice que las guerras no las gana nadie. La guerra la pierde el pueblo. Pero si vamos a la trascendencia, a la magnitud de lo que fue la guerra de abril, hay un acuerdo después, que esto tuvo un antes y un después. Después de abril, antes de abril, había cada rato un movimiento de derrocar los gobiernos. Si tú lees la historia, cuál ha sido la consecuencia de los derrocamientos de gobiernos legalmente constituidos, de gobiernos dictatoriales, la compilación al cambio. Después de abril, 60 años que se van a cumplir, ahora en abril, aquí no ha habido un intento de golpe de Estado. Malo por bueno, hemos tenido presidentes democráticos. Después de 12 años, si hubo una operación limpieza en la zona norte, también hubo una operación limpieza cuando Balaguer, porque a nosotros nos perseguían ferozmente por haber participado en la revolución de abril. Inclusive cuando se firmó el acto institucional o acta de reconciliación nacional entre la San Isidro, la OEA y los constitucionalistas, se acordó que a nosotros los militares debíamos ir a los cuarteles con los rangos que nos dio Camaño. Camaño no es oficial a todos los hombres ramas y a los militares. Y a partir del gobierno de Balaguer, mis compañeros hombres ramas, en un 90% se fueron del país. Yo dije, yo combatí contra el imperio y yo no voy a fregarle el plato a su casa. No me fui. Pero mi compañero, como medida de seguridad, me pusieron una residencia en sus manos, el vuelo, y se fueron al país. Mis compañeros están en el Pergunas. Lograron tener pensiones hoy día de $2,000, $2,500, por haber trabajado en Estados Unidos. Se hicieron ciudadanos estadounidenses. Yo, modestia aparte, no me fui. Pero, como te decía la pregunta, hay un precedente. Después de esos 12 años terroríficos del gobierno de Joaquín Balaguer, entonces hubo un gobierno democrático con Antonio Guzmán, un gobierno democrático de Jorge Blanco. Desgraciadamente volvió Balaguer, pero no con esta ironía de asesinar como en los 12 años, porque en los 12 años aquí se fusiló, se asesinó la flor innata, la juventud dominicana. Jóvenes por el hecho de ser estudiante universitario. Yo a la UAS, yo después de la UAS, después de la guerra, yo me inscribí, yo tengo un primer teórico en mi pueblo natal, y yo me inscribí en la escuela de perito, ahí la Independencia, 66-69, me gradué en septiembre del 69, y en octubre ingresé a la UAS a estudiar en el colegio universitario que era en esa época. Y yo pasé la mira una noche para graduarme, porque me perseguían, y cada vez que cerraban la universidad, ya eso era un semestre perdido. Y los estudiantes eran fusilados. Fue el caso de Amiga Vera Jabún, Hosto Morales, movimientos que se surgían y lo agarraban prisioneros y lo fusilaban por allá, por la Manacla, por esos sitios, porque el pueblo estaba. Por ejemplo, yo participé, me ingresé al PCD, el Partido Comunista Dominicano, y ahí estuve 3 años, pero me querían utilizar como sicario. Y yo dije, no, yo no vine así a ser sicario, y me asignaron varias misiones de transportar armas de un sitio a otro. Mira, a mí me llama un día y me dice, yo te pertenece a una célula con Carlos Acuaciate, que murió, Justino del Orbe murió, Edmundo García, un muchacho ingeniero de química, y el único que estamos vivos es Pichardo, Nicolás Pichardo, ingeniero, que vive en la Palo en Carlos. Nosotros de esa célula apenas habemos 2 vivos. Carlos Acuaciate era ingeniero, el papá de esta muchacha que murió, Patricia. Patricia Acuaciate. Nosotros éramos miembros del PCD. Y a mí se me encomendó
ir a buscar unas armas rosas, en un cepillito. Y me dijeron, mire, usted tiene que ir a esta dirección, usted es el brazo armado del partido. Y salí como a las 10 de la mañana a buscar las armas. Me entregaron 2 sacos llenos de armas y las propuse en el cepillito, a la parte de adelante del baúl. Cuando venía cruzando el puente Duarte a las 12 de la 1 de la tarde, con un aguacero, el cepillito tenía la goma, parece medio lisa. Y yo frené. Cuando frené, me estrellé como de aquí a Metapo y Peca. Me estrellé contra la parte norte del puente Duarte, de este a oeste. Cuando me estrellé ahí, yo, bueno, yo de apenas tenía mi pistola, pero las otras armas venían. Entonces, cuando llegamos, digo, bueno, si llega aquí una patrulla o llega alguien, va a haber problemas. Me levanté y ve que el guardador estaba pegado a la goma y no podía girar el carro de frente. Lo puse de reversa. Y desde la mitad del puente Duarte hasta donde hay una bomba Texaco, cuando tú vas a subir el elevado de la Duarte, hay una bomba Texaco ahí, todavía está ahí. Yo entré ahí, entonces había un bombero y cogí una palanca de esas que usan y le rompí el guardalodo al cepillo y lo llevé al sitio que estábamos. Y después me encomendaron matar a un coronel. Mató a un coronel cuando yo le dije que no, que hay que matarlo porque es un genocida. Calle al código por de esquina Callejón Reina, Ciudad Nueva. Zona colonial, no lo dice. Ese coronel visitaba una novia ahí y entonces era de que un genocida según el PCD. Porque ese sinvergüenza Antonio Insacorde era mi ideólogo. Mira lo que hoy Antonio Insacorde. Y decía que el imperio americano iba a desaparecer y que China y Rusia era que el imperio que iba a florecer, que el sistema político más ideólogo o ideal para nuestro país era el sistema socialista, comunista. Entonces, cuando me dijeron que iba a hacer la operación con 2 personas, yo dije que no hacía esa operación. Íbamos ahí en un carro de oeste hacia este, la Soy Bocorto. Yo la iba a disparar al coronel. Entonces había un joven al lado mío y otro guiando el carro. Y yo de una vez pensé, cuando yo maté al coronel, este que está al lado me da un tiro a mí, me va a matar. Porque ¿quién pone en duda que eso es una trampa? Entonces yo planteé que yo podía hacer la operación solo. Entonces hablé con Justino del Orden, que era un señor mayor, y le pregunté, me dijo, bueno, te negocié con misiones, pero cuídate. Entonces yo dije, cuando llegué a la posición, planteé la situación, me dijeron que no, que yo no podía hacer la operación. Yo digo, ¿por qué? Porque si hacemos la operación y ellos caen presos, lo aprietan y de una vez van a decir que andamos. O sea, a mí me agarran, me pueden triturar mi órgano genital y no voy a hablar. Y así, entonces desistieron. Pero la última misión, que era que me iban a mandar a Cuba. Yo me traje a mi mamá de San Juan para la capital, con mis 3 hermanos, padre y madre. Mamá tiene pocos recursos, vivíamos en San Carlos, a Callejón, no Perdomo. Entonces me dijeron que yo tenía que irme a esos países del bloque soviético. Me sacaron una cédula. Yo me iba a llamar Alberto Ruiz. Me sacaron una cédula, un pasaporte. Entonces cuando me iba a comprar el vuelo, yo quiero plantear la situación. Yo tengo a mi mamá bajo mi responsabilidad. ¿Cuáles son las condiciones que ustedes me ofrecen a mí si yo voy? Porque yo no puedo dejar a mi mamá desamparada con mis 3 hermanos. No, nosotros vamos a cubrir todos los gastos suyos, pero no tenemos recursos para darle a su mamá aquí. Digo, pues yo no me puedo ir. Ahí se desbarató el viaje. Era para irme y después ir a Cuba, para juntarme con Camaño, que ya estaba allá. Camaño se fue en el año 67 y yo iba a ir en el 69 por ahí. Y desistimos de ese viaje. Y así fue mi vida. Fui a la universidad. ¿Y qué estudió? Yo estudié contabilidad. ¿Contabilidad? Sí, yo ingresé como chofer y fui escalando posiciones, fui profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y caí preso en una movilización. Cuando la muerte es agrario, yo caí preso porque nosotros nos movilizábamos estudiantes, profesores y empleados y vivíamos por la calle que sale Tomás Aquino para la Máximo Gómez. Y vinieron 3 perreres, nos cercaron, nos cayeron a palo la policía.
¿Qué tiempo duró preso? ¿Eh? ¿Qué tiempo duró preso? Bueno, déjame terminar, que me lo fugué. Me lo fugué. ¿Se fugó? Sí, porque me dieron un macarazo, me partieron ahí. Yo tenía mi pistola, me la incautaron, me llevaron a una perrera al hospital Marión, que era en esa época, a la UAS. Ajá, el de la universidad. Cuando llegamos a la emergencia, los heridos no cabían. Entonces decidieron llevarme a la Gómez Patillo. Fui a la Gómez Patillo, me internaron ahí, me dejaron un tipo ahí cuidándome. Y yo programé con una muchacha de San Carlos, del partido. Entonces programé con ella y me fugué de la clínica. Y después me fui a la universidad, cerraron como 3 meses, me fui por allá por Paraíso, estuve por allá escondido, recogiendo café, una goma. Y después que abrieron la universidad, entonces vine, como yo era empleado y estudiante en esa época. Yo me gradué en el 80. Y en el mismo 80 califiqué y me ingresé como ayudante profesor. Y fui profesor hasta que renuncié de la UAS. Entonces, esto es parte de la lucha, esto es parte. Pero el Matún, que no hemos hablado de Matún, no sé si tú te enteras de eso. No hablamos de Matún. ¿Fue en diciembre de qué año? 19 de diciembre, el domingo 19 de diciembre. ¿Usted participó? Claro que sí. Y cuénteme de eso. Si tú algún día vas a Santiago, vete a Matún y vete para que tú veas la galería de los combatientes que tuvimos en el Matún. Le han puesto a las habitaciones, a la suite del hotel. Los nombres. Los nombres, ahí está Monterrate, ahí está Camaño, Claudio Camaño. Está todo lo que le han puesto, vivo estamos Milvio Pérez y yo. Que ahora el 19 de diciembre del año 2023 le pusieron los nombres de Milvio Pérez y el mío a 2 habitaciones. Eso fue una historia increíble. ¿En qué año ocurrió eso? ¿El Matún? Domingo 19 de diciembre del 65. Ya había finalizado la... Ya se había hecho un acuerdo, ya teníamos un gobierno. Bueno, elige a García Godoy, el presidente provisional, y con la finalidad de llamar a elecciones en 1966. Estamos hablando de 65. Ok. Cuando se firmó el acuerdo, septiembre 3, Camaño entrega la presidencia a Héctor García Godoy como gobierno provisional. Uh-huh. Entonces, a partir de ahí está el gobierno provisional y llega el 16 de diciembre. Nosotros estábamos en campamento 27 de febrero, porque después de la guerra nosotros nos mandaron al campamento 27 de febrero, lo que se llamó el campamento, la Brigada Mixta, Gregorio Luperón se llamaba en esa época, hasta que se dieron las elecciones de Balaguer. Entonces Balaguer nos desintegró a nosotros. Pero vamos al caso del Matón. Entonces se hace un acuerdo. García Godoy, el presidente provisional, se juramenta el 3 de septiembre, 3 de septiembre, sí, del 75. Se le puso fin a la guerra. Camaño se lo manda para Londres, Monterrate para Francia, para Canadá. La mayoría de los jefes militares lo desintegrados. Pero previamente a esto, el Matún, Camaño ya no es presidente. Organizamos, porque a Rafael Tomás lo sepultaron en Santiago, junto con el cadáver de su papá. Entonces programamos ir a hacer una misa y hacer una ofrenda floral. El sábado 18 nos avisan a todos que tenemos que prepararnos. Monterrate nos dice a mí en un grupo, nos preparamos para las 5 de la mañana estar en la casa de Camaño para partir de ahí. Ese sábado García Godoy manda a buscar a Camaño, porque me lo cuenta su jefe de seguridad. Le corta, se llamaba Pedro Germán Ureña, que de Dos Ranas. Ureña me cuenta que cuando estaba en la casa de Camaño, a las 10 de la mañana fueron a la casa de García Godoy. Y García Godoy, mira Camaño, ustedes están preparando un viaje para Santiago. Yo le prohíbo que van a viajar. Camaño dice, bueno, presidente, nosotros vamos a cumplir con los familiares de Rafael Tomás Fernández Domingo. Camaño, no vaya, se van. Como a las 2, llama a García Godoy de nuevo a Camaño y le dice que no vaya a viajar. A la tercera vez, se dice Mureña como a las 5 de la tarde, por última vez,
Camaño vaya. Camaño, te dije que no vayas a Santiago. Desiste de ese viaje. Camaño sale ahí eufórico porque él era muy impulsivo. Y le dice, yo voy, pase lo que pase. Y García Godoy le dice, me dice Ureña, está bien, vete, cabeza dura. Te van a hacer un atentado. Porque ya el presidente lo sabía. El soldado que estaba afuera, inclusive al ver la forma que Camaño lo encañonó, y Ureña le bloqueó el fusil y se fueron de él. A las 5 de la mañana nos juntamos, partimos una caravana de más de 30 vehículos para Santiago. Ahí va Camaño, Montearache, Lora. Iba Hugo Tolentino Díaz, que era el Jorge Blanco. Ahí estaba que se mató el presidente Guzmán con la esposa. Y la plana mayor de la guerra de abril estaba ahí. Llegamos a la iglesia, estábamos ahí en la iglesia, había un murmullo afuera, como a los 10 minutos estaba el padre dando la misa, había un murmullo afuera. Entonces el padre dijo, vamos, ya terminó la misa, ya se terminó. Terminó antes de... No salió. Entonces de ahí fuimos al cementerio a llevar la ofrenda floral. Estaba hablando de Héctor Aristi, que en ese momento nos dispararon de afuera, de un burdel que había ahí. Y Camaño decía, no respondan. Montearache le decía, me lo digo, mis hombres, pónganse En posición. en posición. Y nos pusimos en posición. Coincidencialmente, como de aquella jipeta donde estábamos nosotros, había una carga explosiva preparada, se explosionaba, eso nos iba a matar todito ahí. Ahí se dio ese fenómeno, lo desactivamos. Llegamos al Hotel Matún como a las 9:30 de la mañana. Ahí nos iban a hacer un desayuno para permotar un rato ahí. No nos habíamos sentado. Cuando llegamos a esa playa, el anuncio de que iban un grupo de soldados desde el monumento, sabe que hay una hondonada. Desde el monumento hacia el hotel había una guarnición de soldados, iban los tanques, 3 tanques de combate, uno al frente, al norte, uno al sur y el que venía con los soldados. Ahí entonces, en ese momento, nos dijo a nosotros, pónganse en posiciones de una vez. Nosotros desayunamos, ¿verdad? Camaño, no dispare, no. Y hay un momento que como los soldados vienen atacando de una forma tan feroz, Montearache le dice, Camaño, nos vamos a dejar matar. Y nos dice a nosotros, ¡fuego! Entonces ahí se dio un combate histórico. Ahí murió entonces Lora Fernández, el Domingo Peña, que no era su chofer, el Domingo Peña fue un soldado de los tantos que se le plantó, como me desplacé yo, que estaba próximo en una ventana tirando tiros. Entró un tanque y ese tanque fue que disparó y el proyectil dio en el interior de la persiana y los brametos mataron a Lora Fernández. Con mi Lora, hermano. Eso ya la última etapa de la guerra civil, porque eso fue un plan también preparado por los mismos americanos y la CIA para extinguirnos a todos los que estábamos ahí. Tanto es así que yo lo escribo en el libro. Yo descubrí que ese domingo en la tarde había un acto en el Hotel Embajador para celebrar la muerte de nosotros. Los guardias de San Isidro y los americanos iban a hacer un acto para condecorar, congratularse con los que sí iban a participar en ese combate. Oye, un dato histórico que no nadie lo decía, y es que el comandante Juan Manuel Ortega Piñeiro era un coronel de la Fuerza Aérea, jefe de la base naval de Santiago. Entonces al coronel Piñeiro lo llamaron por teléfono de San Isidro para que artillara los aviones para que los bombardeara el hotel. Entonces él le dijo a San Isidro, yo no acepto esa orden por teléfono, yo acepto esa orden escrita. Y por eso no artilló en los aviones. Que si artillan los aviones, el hotel lo iban a demoler con nosotros dentro. Ahí van a morir 100 y pico de personas. Entonces por eso nos salvó. Y los tanques, el tanque un compañero Ron Berrana, por suerte apareció una granada antitanque y se le disparó al tanque que le disparó a Lora.
y nos inutilizamos el tanque. Entonces ahí llegaron la OEA, llegaron los representantes de la OEA y intervinieron, y entonces ahí se le puso fin a esa batalla. Y Camaño inició a disparar luego al ver ya la ofensiva que tenían los soldados. Ahí perdió todo el mundo, ahí perdió todo el mundo. Todo el que tenía armas de fuego, inclusive hay un muchacho, yo lo explico en mi libro, se llama Víctor Marrancini, sale en una foto craneándose a ir a buscar como de aquí a Pulquipeta, a buscar los fusiles que lo dejaron, porque Camaño dijo que nadie bajara con fusiles al hotel. Montearay dijo, Camaño, mis hombres nunca se desarman, mis hombres siempre, y suerte que nosotros estaban armados. Y un grupo. ¿Cuántos hombres a rana habían ahí? Como 15 habíamos más o menos. Y había un grupo que estaba prácticamente con Camaño, con Montearay, con Lore, ese gente. Entonces, alrededor de 15, quedan unos cuantos vivos todavía. Y ya como última pregunta, señor Dirosier, si se presenta la oportunidad de otra revuelta, otra revolución como la de abril del 65, ¿usted estaría dispuesto a participar de alguna forma? Claro que sí. ¿Por qué? Porque la esencia de la revolución de abril, ¿tú sabes lo que fue? La Constitución del 63. Por esa Constitución, en esa Constitución estaba consignado que el soldado dominicano, ante una intervención extranjera, no importa que sea de Cuba, de China, de la Unión Soviética, de donde sea, los soldados dominicanos tenían que defender la soberanía y la patria. Entonces, si aquí viene mañana una intervención, llámese de Haití, porque por ejemplo, mira, los haitianos nos intervinieron nosotros 14 veces y lo vencimos. Este es el único país del mundo que ha peleado contra 5 imperios. ¿Tú lo sabías? Desde que llegaron los colonizadores españoles, el primer imperio que enfrentamos los aborígenes fue a los españoles. Con la lucha de Caurabo, la lucha heroica de Enriquillo en la montaña de Bauruco. Después llegaron los holandeses, los ingleses, que casi nadie dice eso. La razón de la desgracia que nosotros tenemos en la isla parte occidental, esa desgracia nos lo trajeron a nosotros los franceses, con la traída de los africanos esclavos. Poblaron esa región y se fortalecieron de una manera tal que hubo que hacer un tratado, el famoso tratado de Ruiz. El primer tratado que se hizo dividiendo la isla, parte occidental, parte oriental. Este país combatió con tres intervenciones americanas, porque muchos hablan de 1916 y 1965, pero los americanos vinieron y nos terminaron nosotros en 1904 con aquella famosa acuerdo con el presidente que le dio la oportunidad a los americanos de las aduanas, le cedió las aduanas. El presidente Hillcroft, no me acuerdo ahora mismo, pero eso ha sido una lucha tan larga. Entonces, como se decía, si mi país mañana se ve afectado, llámese por el imperio que sea, llámese por los americanos, si los haitianos vuelven a invadirnos, porque ese es su propósito, esa desgracia que nos trajeron los franceses a nosotros. Sin embargo, los franceses están, mira, muertos de risa, echándose abanico, fresco con el abanico, y nos trajeron esa desgracia. Los franceses casi no quieren hacer nada por Haití. Después que la colonia que más riqueza le produjo a los imperios franceses fue la colonia americana, los haitianos. De Haití se llevaban mensualmente 50 barcos llenos de azúcar, y ese azúcar que se producía en Haití le suplían a Francia, a Italia, a España, el azúcar que producía Francia en Haití. Y después que pasó que ellos se independizaron, 1904, con la ¿cómo se llama? Toussaint Louverture nos liberó a nosotros, inclusive, de la esclavitud.
Pero el padre de la democracia y la independencia haitiana fue Dessalines. A partir de esa independencia de Haití, de Francia, entonces es que vino la desgracia que le sacaron el puerco. Entonces le pusieron una sanción. Los franceses le pusieron una sanción al pueblo haitiano por su independencia, por haberse independizado de Francia. Entonces nosotros hemos combatido contra 5 imperios y contra los vecinos haitianos hemos combatido en más de 14 batallas y todas las ganamos. Entonces, por el ideario de Duarte, por el nacionalismo de Duarte, por esos principios de que si la isla será libre e independiente de toda potencia extranjera o se hundiría la isla. Yo tengo esos principios. ¿Y qué mensaje usted le deja a la juventud? Cuando yo doy mi conferencia en las escuelas, yo lo primero que le digo a la juventud, la familia es la espina dorsal, la base fundamental de toda sociedad es la familia. Entonces, esa familia, en la medida que se va desarrollando, se va creciendo, los jóvenes deben inculcarse idealismo, ideología. En la medida que usted estudia, se capacita, usted va proyectando. Si yo me hubiese quedado en mi campo, quizás yo no hubiese hoy estado hablando aquí. Pero yo estudié, yo me capacité, yo he leído, yo me he documentado de lo que ha sido el proceso histórico de mi pueblo. A la juventud que se prepare, que estudie, que se capacite y que imite el ejemplo de esas historias que nosotros hemos tenido, que imite el ejemplo de los independentistas que en soleta, en chancleta, a puro machete y palo y piedra, los independizaron a nosotros de este imperio, de este reino haitiano, 22 años esclavizados. Y ese grupo de hombres nos independizaron y después se forma la primera república. Luego viene la restauración, que fue el fortalecimiento de la independencia, porque la independencia no es el 27 de febrero con el cañonazo, trabucazo de Mella. La independencia surge después de los combates. Para preservarla. Para preservar ese hecho histórico. Entonces viene este traidor, anexa la isla, España, entonces se produce la restauración de la república, que cuando ya nosotros tenemos ya una república más fortalecida. Pero mira qué desgracia, cuántos presidentes dictatoriales vinieron. Nosotros hemos tenido 6 presidentes dictatoriales. 3 murieron en su cama y 3 han sido ajusticiados. Pero eso ha sido una lucha larga, eso ha sido esa insignia tricolor que nosotros tenemos ahí, le ha costado mucha sangre a ese pueblo. Entonces nosotros como dominicanos tenemos que defender esa nacionalidad. Debemos imitar a Duarte, Sánchez, Mella, a Luperón, que fue la espada de la restauración de la República. Con 22 años fue general de combate, igual que los hermanos Puello, igual que el centinela de la frontera, como escribió el dictador de Joaquín Balaguer, Antonio de Duvalier. Esos grandes héroes, Pepillo Salcedo, a Santiago Rodríguez, a esos grandes luchadores que son los que han forzado lo que nosotros tenemos como país. Eso debe hacer la presente y futura generación. Si yo me he dado la tarea de llevarle esa conciencia a los estudiantes, que si de 100 estudiantes 20 asimilan, nosotros no le ponemos importancia, pero yo voy a ser satisfecho que por lo menos con un 20% de los que tengan ideología y tengan raciocinio para discernir qué es lo que es una dictadura y qué es lo que es un oprobio como ha sido lo que ha vivido este país. Nosotros nos hemos librado de dictadores sanguinarios y por hoy tenemos una libertad que se puede con sus defectos naturalmente. Pero cuando tú podías decir como murieron tantas heroínas, mujeres de la época que murieron, vamos a volar a Francia
Juana de Arco, una muchacha de tu edad, que fue una de las forjadoras de la independencia de Francia. y fue fusilada. María Trinidad Sánchez fue fusilada justamente un año después de la independencia o del levantamiento del 27 de febrero. Yolanda Guzmán fue hecha prisionera en la operación limpieza. Yolanda Guzmán llevaba molotov en su farda, llevaba proyectiles a los comandos, a los frentes de combate en abril, y fue hecha prisionera junto con el periodista. Pregunta quién fue Luis Reyes de Acosta, un periodista valioso, revolucionario. Fueron hechos prisioneros. Ella, Yolanda Guzmán, Luis Reyes de Acosta y un grupo de estudiantes más jóvenes, porque Yolanda Guzmán andaba en un vehículo llamando al pueblo a la calle a combater al imperio, porque ya ese 28 de abril ya el imperio no había hecho el cordón de seguridad. Y ella llamaba al pueblo a levantarse contra ese imperio invasor. Le hicieron prisionera y la fusilaron en Mataredonda, por allá por Boca Chica, por Villameña. Y esa forjadora, esa mujer heroína, la hermana Mirabal. Entonces, esa lucha de esas personalidades, de esos próceres, de esos héroes, no debe marcharse, no debe mantenerse como norte de lucha para presente y futuras generaciones. Yo, aunque sea arrastrando los pies a mi edad, si llego a una trinchera donde estén combatientes por su soberanía, siquiera le enseño cómo disparar. Ahí hay una foto en mi libro ahí, donde estoy ahí en el Jerónimo de Otto, instruyendo cómo se maneja una ametralladora 30 ligera. Y así me voy a una trinchera, me voy a la frente, aunque no pueda disparar, pero por lo menos instruyo cómo se utilizan las armas para defender la soberanía contra cualquier imperio que venga, no importa donde sea. Andrés Tirocea, pues muchísimas gracias por esta conversación sobre la Guerra de Abril, sobre su vida, todo lo que significó para usted. Es muy valioso para nosotros desde el Listín Diario haber adquirido estos conocimientos desde un combatiente de primera línea de esta gesta histórica. Muchísimas gracias.